Shalom, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en el quinto día de Hanukkah. Sin duda, hoy vamos a aprender algo que es fundamental en la vida nuestra, sobre todo también que se trata de la realidad de muchas familias, en la realidad de las oraciones de muchas esposas. Por lo tanto, pienso de que en este día en particular, eh, vamos a aprender algo que va a llenar nuestra vida de una forma especial. En cierta manera, para ver el milagro de lo cual vamos a hablar hoy día, también está muy de la mano con acciones que se deben llevar a cabo y eso va a generar un crecimiento pero maravilloso y una sanidad completa en la vida de las familias. El día de hoy vamos a estar hablando netamente de esposos que estén en la Torá y así también que los hijos sean apegados a la Torá. En cierta manera, orar y dar gracias por el milagro de que los esposos estén en la Torá y también los hijos que sean apegados a ella. En cierta forma, muchos se podrán preguntar, cuáles son los beneficios prácticamente que se tienen de que el esposo y los hijos puedan estar en la Torá. Pienso de que son muchos y ahí los vamos a estar analizando en este día. Vamos a tomar muchos textos del Talmud, vamos a estar tocando varios textos rabínicos para ir dando forma a lo que queremos transmitir en este día y que de esa manera pueda ser de bastante bendición para cada uno de nosotros y eso nos permita seguir teniendo una guía práctica, una guía correcta que nos dé luz a cómo poder enfrentar estas situaciones que la verdad tantas personas a lo largo de este mundo están viviendo. Oraciones constantes de esposas, oraciones constantes de madres que sin lugar a dudas están día y noche orando para que se pueda manifestar un milagro como el que vamos a hablar el día de hoy. Pero aparte de eso, ¿cuáles son las acciones que se podrían llevar a cabo para que de esa manera también los hijos e hijas puedan estar apegados a la Torá? Dicho eso, por el milagro de tener esposos e hijos en Torá, ahí también añadí esposas porque también tienen un rol fundamental, pero vamos a tocar un poco menos ese punto, sino que nos vamos a enfocar un poco más en el rol del esposo. Ahí ustedes pueden ver en pantalla más obligaciones que derechos. ¿Por qué razón? Porque se habla de que muchas veces, sobre todo en este mundo occidental, ustedes pueden ver a lo largo de muchas cosas que se hablan más de los derechos que tiene la persona más que de las obligaciones. O hace muy poco tiempo atrás hemos podido ver intervenciones que son más públicas y mucho más masivas que hablaban respecto a los derechos que se tienen como ciudadanos, etcétera, pero poco se habla de las obligaciones como tal. Por lo tanto, en el concepto judío, más que nada está hablando de las obligaciones que tiene una persona más que derechos. Y eso genera un punto muy importante para guía de nuestra vida por el hecho de que nosotros podemos entender bien cuáles son los conceptos como tal, por el hecho de que lo que va a generar que nosotros entendamos de mejor manera lo que son las obligaciones, que va a generar un grado de responsabilidad mucho mayor en nuestra vida. Cuando entendemos prácticamente de que en vez de tener el derecho de algo, tengo la obligación de responder por ese algo, claramente eso va a generar de que mi sentido de responsabilidad sea mucho más elevado, mucho más alto y así yo pueda cumplir con los estándares que se me están pidiendo. Versus qué es lo que ocurre con las personas que prácticamente solo consideran los derechos como forma de vida, más que nada lo están haciendo como en un sentido netamente de privilegios y que sin lugar a dudas va a llevar a la persona a la irresponsabilidad. Cuando tú te das cuenta de que en muchas familias puede ocurrir de que el hijo solamente está hablando y manifestando de que tiene derecho a esto otro, derecho a esto otro, por el solo motivo de ser hijo de alguien en particular, etcétera, eso va a generar que a la larga pueda generar grados de irresponsabilidad tremendas. Por lo tanto, todo este concepto como tal nos ayuda a entender de que cuando una persona tiene muy clara cuál es una obligación en su vida,
se tiene que hacer responsable y actúa en base a la responsabilidad, obviamente. Por lo tanto, cuando nosotros podemos hacer esa diferencia, es aquí en donde podemos entrar al tema en particular, cuando se pregunta, o más bien dicho, se manifiesta por el milagro de tener esposos en la Torá. ¿Qué es lo que significa todo esto? Muchas veces los esposos creen de que son más los derechos que tienen más que las obligaciones. Y así también puede ocurrir en la vida de una mujer que cree que son más los derechos que las obligaciones que tiene. En cierto punto, claramente también hay derechos que se pueden tener, pero la tónica en particular está hablando de que como prioridad, netamente tenemos que poner atención a las obligaciones. En cierta manera, poder entender de que un hombre que está en Torá va a tener obligaciones para con su mujer. Por esa razón, cuando la persona dice o ora, en el caso de la mujer, de poder tener un esposo en Torá, lo que está haciendo, consciente o inconscientemente, es estar pidiendo un varón que esté obligado, que se responsabilice en la obligación de ser el esposo. Y es ahí en donde vamos a ir viendo algunos aspectos en los cuales el esposo debe sí o sí cumplir con su esposa. Por lo tanto, es acá en donde no solamente se trata de algo que pueda llevar a la persona a solamente clamar, solamente a pedir para que se manifieste el milagro, sino que también está muy relacionado con la acción que puede llevar a cabo para que ese milagro sí se pueda cumplir. Por ejemplo, nosotros hablamos respecto a la mujer en el concepto mismo de la Esther Kenegdo, y es ahí en donde nosotros, a la luz de muchos comentarios rabínicos, podemos analizar y podemos ver de que se trata también de una ayuda, pero una ayuda contraria. O sea, la mujer también tiene que tener, en este caso la esposa, tiene que tener un rol muy fundamental, muy importante, para que así también se manifieste el milagro en la vida de los esposos y que puedan acercarse a la Torá. Y en ese caso, cuando se habla de que es una ayuda contraria, por así decirlo, es ahí en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en lecturas como la del Rambán, por ejemplo, que él lo cita como un significado en contra de él, en desacuerdo o en controversia. ¿Por qué razón? Hace unos estudios atrás también lo hablábamos, sobre todo cuando creo que fue el segundo día de Hanukkah, cuando hablábamos respecto a la importancia del Shalom Bait y así también la importancia de poder tener la pareja correcta. En ese punto en particular hablábamos también cuál es el rol que tiene que cumplir la mujer, en este caso como una Esther Kenegdo, y es ahí en donde lo fundamental es que si la mujer está viendo de que su esposo está cometiendo una transgresión o está tomando decisiones que no lo van a ayudar, decisiones que van a generar que la persona o que la familia en particular pueda verse damnificado, dañado por algo, lo importante y lo fundamental es el hecho de que la mujer sea contraria a esa decisión que el hombre está tomando para que pueda recapacitar y en ese recapacitar el hombre pueda tomar una decisión correcta. Por lo tanto, si la mujer en este caso quiere que su marido esté alineado a la Torá, lo que tiene que hacer es cumplir también con su rol de ser kenegdó, decir no cuando debe decir que no, decir sí cuando debe decir que sí. Entonces, dicho eso, nosotros nos encontramos que en el judaísmo no se tiene derecho a nada, más bien todo es un regalo. Es más, nosotros hasta nuestra primera oración del día está relacionada directamente con un agradecimiento del regalo que Hashem nos ha dado por la vida. O sea, te agradezco, Rey viviente y eterno, pues tú misericordiosamente has restituido mi alma dentro de mí. Abundante es tu fidelidad. O sea, no se trata de que uno tiene derecho, o sea, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a vivir, etcétera. Es un regalo. Por lo tanto, dicho todo esto, también nosotros lo vamos viendo en el concepto mismo de Bereshit, capítulo 2, 18, que nos dice, y Dios el Eterno, y dijo Dios el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta, una Eser Kenegdo a él. ¿Por qué razón? Porque esa oposición va a generar de que el hombre claramente se pueda elevar más. Y el hombre en Torah tiene que entender de que es un hombre completo por el hecho de que está casado. Entonces, dicho eso, lo fundamental de este tema en particular
es que al momento en que se está pidiendo, las mujeres están pidiendo por un esposo que esté en Torah, claramente lo que está orando es por todos los aspectos y las obligaciones que este hombre debe cumplir. Entonces, si nos vamos a los escritos respecto a lo que nos dice Rabbi Akiva, nos dice lo siguiente: todas las escrituras son santas, Kodesh, pero Shir Hashirim es santísimo, Kodesh, perdón, Kadoshim. Dios alaba y ama a Israel como el esposo debe alabar y amar a su esposa. Quiero que extraigan todos estos puntos, los vayamos analizando, los vayamos viendo, porque es aquí en donde prácticamente vas a estar conociendo cuáles son las características y cuáles son las obligaciones que el esposo debe tener al momento en que tú estás pidiendo al Eterno que sea un hombre en Torah, que esté en Torah. Esto también ayuda a las esposas que ya tienen un varón, un hombre, tienen un esposo que ya está en Torah, y esto también les va a poder refrescar la mente, ¿ya? Así que esto también puede servir claramente para ellas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Rabbi Akiva es ya prácticamente una acción que debe llevar a cabo el esposo, de alabar y amar a su esposa. Miren estas palabras: eres bella en el hogar, eres bella en el techo, como está escrito en Devarim 22, eres bella en este mundo, eres bella en el mundo venidero, eres bella, mi amada. O sea, prácticamente estas son palabras que perfectamente podrían estar en un poema y se le pudiera dar a conocer a la esposa. Pero no solamente se trata de palabras, sino que también el esposo que está en Torah tiene que llevar a cabo este punto en acción para que así también la esposa pueda ver que no solamente se trata de palabras, sino que también se trata de acciones en particular. Por lo tanto, eres bella en este mundo, eres bella en el mundo venidero, eres bella, mi amada. Todo hogar en el cual reina la paz es querido del cielo. Ahí tenemos una cita de la voz de Rabbi Natán. Y la discordia en el hogar acaba por destruir el hogar. Se dan cuenta de que está muy relacionado con el tema que vimos el segundo día respecto al Shalom Bayit. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo aquello? De que efectivamente, si tú estás pidiendo por un esposo que esté en la Torá, indirectamente estás pidiendo de que tu hogar sea una luz, tu hogar sea ejemplo para todos los otros hogares quizás que puedan estar a tu alrededor, que puedan estar en tu familia, por así decirlo, y que no se está viviendo esta luz como debiese ser. Lo que nos ayuda a entender todo este concepto como tal es el hecho de que no estás pidiendo solamente al momento en que tú dices que quiero un hombre que esté en Torah. No se trata solamente que este hombre esté leyendo la Torá, tú lo veas con la Torá en su mano, etc. Claramente eso es importante, pero son las acciones de amor, las acciones de respeto, las acciones de cuidado que él tiene que tener contigo. Entonces, dicho eso, claramente nos enseña a que todo este concepto como tal, o este precepto, más bien dicho, es netamente la responsabilidad del esposo prácticamente de satisfacer las necesidades de su mujer. Por lo tanto, acá hay muchos rabinos que nos dan una lista, pero larga, de cosas que en cierta manera nos ayuda también a entender qué es lo que debe ocurrir prácticamente en un matrimonio, sobre todo en un hombre que tiene Torá. ¿Por qué razón lo estamos enfocando de este punto de vista a este tema? Es para que tú sepas lo que estás pidiendo cuando pides un hombre que esté en Torá. O sea, aquí claramente te va a quedar el panorama, pero sumamente claro, de aquellas cosas que el hombre tiene que cumplir al momento en que está en matrimonio contigo. Acá nosotros, primero que todo, los varios rabinos nos hablan de que el varón, el esposo en este caso, tiene que ser un mensch. Esta es una palabra que muchas veces nosotros encontramos en el concepto ashkenazí. Y el mensch está relacionado directamente con un hombre bueno, con un hombre honorable. Hay algunos que lo entienden como un caballero, etcétera. Y al momento en que nosotros estudiamos la Parashat Toldot, está muy relacionada esta palabra con Toldot.
¿Por qué razón? Porque, bueno, ustedes también lo pueden profundizar en nuestro estudio, que también está disponible en las redes, respecto a la paracha Toldot, porque es ahí en donde explicábamos de que Toldot, en un principio, la primera vez que aparece esta palabra, está escrita con dos bab. Y eso está relacionado directamente con la característica de un mensch, que es un hombre honorable. Posteriormente, ya después del pecado, nosotros vemos de que la palabra Toldot, que está relacionada también con generaciones, ya le falta una Bab, la segunda. Y más adelante podemos ver de que ya la palabra Toldot ya no es escrita con ninguna de las dos Bab, las cuales tienen que ser restituidas por Mashiach. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? De que el Eterno ya ha establecido un diseño de cómo debe ser el hombre. Y es acá en donde nos está hablando de que tiene que ser un mensch, que tiene que ser prácticamente un hombre honorable, que es el ideal de hombre que prácticamente está desde el principio al momento en que nosotros podemos ver escrita la palabra Toldot con sus dos bab. Además de eso, nuestros rabinos hablan de que el hombre debe luchar para que su esposa pueda estar en bienestar y no generarle ningún tipo de dolor. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Un hombre que tiene Torah, lo que tiene que generar es no provocarle dolor, ni físico, ni psicológico, ni emocional a su esposa. O sea, prácticamente nos está hablando de que generarle dolor no es opción, sino que todo lo contrario, es generarle alegría, generarle bienestar, por el hecho de que al momento en que él tiene la luz de la Torah, claramente tiene que actuar de esa manera. Aparte de eso, no esta persona, este hombre que ya está en Torah, no puede endosar responsabilidades o culpa a su esposa. Se han dado cuenta de que muchas veces las frustraciones, las rabias, etcétera, que puede vivir un hombre, un esposo, se las puede transmitir a su esposa y eso es completamente incorrecto. No le puede transmitir aquellas cosas que le pueden generar un daño o le pueden generar un grave dolor. Dicho eso, también es fundamental que prácticamente deba asegurar a su pareja que se sienta completamente segura, que no le genere inestabilidad, que no le genere dudas, que no le genere todas aquellas cosas que lamentablemente en el mundo occidental es muy común. O sea, prácticamente hacer sentir a las demás personas mal, inseguras, y que eso prácticamente bajo el concepto judío no está permitido. También se trata de expresar prácticamente un afecto verdadero, un amor verdadero, que va a provocar de que la persona siempre se sienta amada. No se trata de que la persona tenga la garantía, en este caso la mujer, que tenga la garantía de que su esposo la ama solamente porque se lo dice todos los días. Como vemos desde un principio, nosotros no solamente se trata de palabras, sino que también se trata de acciones. Por lo tanto, es una constante y también es correcto de que el varón que está en Torah prácticamente exprese sus emociones, exprese su amor, su cariño constantemente también a su esposa. También nosotros podemos ver de que es muy importante el reconocimiento de los errores y también asumir la responsabilidad de ellos, por el hecho de que, como decíamos anteriormente, cuando la persona quiere endosar las responsabilidades, es aquí en donde también si la persona, el varón, cometió un error, va a tener que tener la capacidad de poder reconocerlo y rectificar ese error. Por lo tanto, todos aquellos aspectos, hay muchos más, ahí de ustedes también los pueden buscar, pero solamente he tocado algunos para que ustedes se den cuenta de lo que se trata prácticamente al momento en que la mujer está pidiendo que un hombre esté en Torah. O sea, sin duda alguna está pidiendo de que todo lo que le he nombrado, más muchas cosas, puedan estar en la vida de su esposo y así puedan tener vida mucho más llevaderas, mucho más felices y vidas mucho más tranquilas y en shalom, para que así también esté el shalom bayit en el hogar. De acuerdo con el precepto bíblico, un esposo responsable por el alimento, el vestido y los derechos conyugales con su esposa. Eso lo pueden ver en Shemot 21:10. Este precepto nos enseña que es la responsabilidad del marido satisfacer las necesidades físicas de su mujer. Por lo tanto, acá prácticamente nosotros estamos hablando de un rol que tiene que cumplir el esposo, el diseño y el rol que debe cumplir. El grave problema que nosotros estamos viviendo en esta área occidental del mundo es el hecho de que las familias son disfuncionales.
prácticamente el esposo no está cumpliendo su rol, la esposa no muchas veces cumple su rol, y quizás el rol solamente lo están cumpliendo a media, solamente a un porcentaje X, y otros están tomando los roles que debiesen tomar tanto el esposo como la esposa. Dicho esto, claramente acá el Eterno, a través de la palabra, a través del consejo de su palabra, nos está diciendo qué es lo que tiene que hacer el hombre. Tú te tienes que obligar a esto. Esta es tu obligación. Y así también la obligación de la esposa, prácticamente de poder edificar el hogar, nunca destruir. O sea, si tú estás pidiendo que el Eterno pueda otorgarte o que la Torá se acerque a tu esposo, si tú destruyes con tus palabras, con tus acciones, difícilmente eso va a ocurrir. Porque es ahí en donde tiene que actuar tu sabiduría, o sea, o la sabiduría del Eterno en ti, para que de esa manera tú puedas conducirte y dirigirte de una forma mucho más correcta. De acuerdo a lo que vea tu esposo, eso lo va a acercar también a la Torá. A lo mejor tú eres una persona, una mujer que está en Torá, y en ese punto en particular, claramente tus acciones van a hablar mucho, y eso va a generar o que tu esposo se acerque o que tu esposo se aleje de la Torá. Entonces, si tus palabras no reflejan Torá y tú estás pidiendo para que tu esposo esté en Torá, eso lo hace difícil. Si tus acciones no están basadas en la Torá, no estás edificando, sino que estás destruyendo y estás pidiendo que tu esposo esté en Torá, difícilmente va a ocurrir, por el hecho de que también tiene que haber una acción. Y así te estás evitando de que el esposo te pueda decir, oye, tú quieres que esté en Torá, pero tú tienes Torá y actúas y hablas de esta manera. Así también ocurre al lado contrario. ¿Se imaginan ustedes ya el esposo que quiere que su esposa esté en Torá, pero el esposo la maltrata psicológicamente, el esposo la minimiza, el esposo la daña en sus emociones y está pidiendo de que su esposa pueda acercarse a la Torá? ¿Cómo pretendes que ocurra eso si está viendo un diseño antivarón que la aleja? O sea, no está siendo un verdadero y un buen embajador de la Torá. Entonces se dan cuenta de que para que el milagro en particular de que estén en Torá pueda llevarse a cabo, está muy relacionado también con las acciones, tanto el hombre como la mujer, que deben llevar a cabo. Esto nos permite prácticamente entender también la responsabilidad de la mujer, y aquí me voy a tomar de un comentario del doctor Isaac Calafi, que nos dice: una mujer nunca debe demorar deliberadamente su inmersión en el mikvé o hacerse de otra manera inaccesible a su esposo, solamente con el propósito de molestarle o enfadarle, utilizar el acto conyugal como un arma contra su propio compañero, como un medio de castigarle o como un medio para lograr sus propósitos. En otros asuntos, es una ofensa muy seria en las relaciones entre el marido y la mujer. Por lo tanto, acá también ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que hay al momento en el rol también de la mujer. Por esa razón, si quieres pedir milagros, como se está pidiendo en este día, para que el esposo pueda estar en la Torá, así también tienes que ser muy responsable en las acciones que llevas a cabo y en las palabras para que el esposo también esté en Torá. Y también, varones, acá la tarea es mayor aún, porque el varón es el sacerdote del hogar. Y si el sacerdote no está llevando la Torá, no está llevando la palabra, no está guiando a través de la oración, a través de un consejo relacionado a la Torá, ¿qué es lo que se pretende? Es aquí en donde se tienen que tomar responsabilidades, obligaciones, como veíamos en un principio. O sea, acá puede decir el esposo o la esposa que tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro, etc. Pero ¿qué pasa con las obligaciones? Cuando se enfocan más en las obligaciones, los resultados son completamente distintos. Aparte de eso, nosotros vamos viendo un punto bien significativo, que está el respeto en personas con Torah. Y es acá donde vamos a ir viendo prácticamente unos aspectos que nos van a ayudar a entender también cómo nosotros lo vamos a enfocar en la vida de los hijos.
La Mishnah dice en el tratado de Avot en particular, ¿quién es respetado? ¿Quién respeta a la gente? A quien me respeta, respetaré. Eso relacionado en Vayikra 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que odias para ti, no lo hagas para tu prójimo. Eso nos dice el Talmud en Baba Metzia 62. Por esa razón, claramente hay un punto bien interesante. Si tú odias algo, no lo hagas a los demás. Si tú odias algo, no lo hagas a tu esposo, no lo hagas a tus hijos o esposa. No lo hagas a quienes viven contigo. En cierta manera, eso ayuda a que nosotros podamos tener un acto de bondad con mucho mayor, y es así donde vamos viendo resultados muy distintos en nuestra vida. Está prohibido humillar a su prójimo, por ende aún más a su propia esposa, ya sea con palabras o con acciones, y cuando más en público. El que hace palidecer a su prójimo en público no tendrá parte en el mundo futuro. Pirkei Avot capítulo 4. Se dan cuenta de que también al momento en que se está pidiendo que la persona tenga Torah, prácticamente se está evitando de que la persona pueda sufrir vergüenzas. Un hombre con Torah no va a avergonzar a su esposa. Una esposa con Torah no va a avergonzar a su esposo, mucho menos en público. Si hay cosas por arreglar, se arreglan en privado. No puedes decir a la esposa, hablar del esposo y decir prácticamente, no, es que él no hace nada, él es un flojo, él es aquí, él es allá, etc. Y el esposo no puede estar diciendo de que mi esposa es una floja, mi esposa es aquí, es allá, etc. No, porque estás denostando la vida de tu pareja, vale decir, de tu esposa o tu esposo, y de esa manera estás destruyendo, no estás edificando. Por lo tanto, se dan cuenta de que no solamente se trata de una oración por el milagro de que estén en Torah, sino que se trata de que tus acciones estén relacionadas directamente con la Torah. Aparte de eso, nosotros entendemos el punto de pedir hijos justos y en Torah. Algunas de las tradiciones y segulot que se realizan cuando uno quiere pedirle a Dios tener hijos sabios y rectos, son las siguientes. Bueno, aquí hablamos de los Banim Sadikim. Acá nosotros vamos viendo, primero que todo, que sean hombres con emuná o hijos con emuná. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás pidiendo al Eterno de que tus hijos estén apegados a la Torá, lo que tienes que inculcar también es que sean niños o niñas en emuná. O sea, cuando nosotros nos vamos directamente a lo que es la gematría, lo que es el valor numérico de la palabra banín, que está relacionada con la palabra hijos, también tiene el mismo valor numérico que la palabra emet, que es la palabra fe, lo puedes emuná, que es la palabra fe, como nosotros estamos viendo en este punto. O sea, eh, cuando tú estás pidiendo que tener un hijo sabio, cuando estás pidiendo tener un hijo recto, prácticamente lo primero que tienes que hacer es fomentar la fe en ellos. En cierta manera, tienes que ya como adelantarte, como a pavimentar el camino por el cual él tiene que transitar. Eso va a permitir de que a la larga le sea como más sencillo el aprendizaje porque tú ya avanzaste algo. O sea, tú ya le estás inculcando la fe, le estás inculcando la emuná en la palabra. Por lo tanto, al momento en que él ya esté tomando decisiones de poder estudiar solo, de estudiar más profundamente, hay un terreno mucho más avanzado porque tú, como padre o como madre, claramente ya estás cumpliendo con ese rol respecto a los hijos. En simples palabras, si tú estás pidiendo de que tus hijos estén en Torá, apegados a la Torá, que ellos vean que tú estás en Torá, que ellos vean que tú eres obediente a la Torá, que ellos vean que tienes una vida basada en la Torá, porque de lo contrario estás pidiendo de que la Torá guíe sus vidas, pero no eres capaz que la Torá guíe tu vida. Y eso te hace un rebelde o una mujer rebelde, un hombre rebelde o una mujer rebelde, ¿ya? Aquí recuerde lo siguiente, aquí estamos hablando tanto de la responsabilidad del hombre como de la mujer. Aquí no se trata de que uno prácticamente tiene que cumplir el rol y el otro no. Los dos tienen que cumplir el rol, tienen que cumplirlo bien y que no solamente se quede en una petición, sino que también se vaya más allá a una acción. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cuando tú les enseñas a tus hijos
a tener fe. Claramente el camino se adelanta para que ellos puedan amar la Torá y se puedan conducir basados en la Torá. Pero eso parte en ti, parte en tu casa, no se lo puedes endosar al maestro, al moré, no se lo puedes endosar a las personas que están en su colegio, etcétera, por el hecho de que la educación basada en la fe, primero que todo, parte en el hogar. Posteriormente, tenemos el concepto de no caer en leshon hará. Acá nosotros sabemos de que uno de los conceptos más complejos, sobre todo para nuestro pueblo, y en donde más, digamos, advertencia hay, es en el no caer en leshon hará, por el hecho de que lo que provoca, hay tres involucrados en la leshon hará, el que dice de quién se está hablando y el que escucha. Por lo tanto, si en tu hogar hay leshon hará, tus hijos están creciendo en ese ambiente y aún así estás pidiendo el milagro que ellos estén en Torah. Entonces, cuando no está la leshon hará en tu casa, cuando ellos saben que tú no actúas en leshon hará y pides al Eterno de que los hijos estén apegados a la Torah, créeme de que la respuesta va a llegar mucho más rápida a tu vida. Además tenemos el concepto de poder del estudio de la Torá, y eso también nosotros lo vamos viendo prácticamente lo que es el ejemplo de Jacob, que estuvo 14 años estudiando Torá ininterrumpidamente, y ahí vamos viendo también cómo el Eterno lo bendijo, o sea, los beneficios que tiene siempre el estudio de la Torá, eso va a generar que la persona sea mucho más recta, eso va a generar que la persona sea decente, va a generar que la persona no esté buscando la transgresión, sino que prácticamente está buscando de que la persona pueda tener una vida muy recta ante los ojos de Hashem y que de esa manera siempre pueda hacer luz en los lugares que el Eterno los ponga. Tenemos el concepto también de atender huéspedes, o sea, prácticamente esa es una obligación. No se puede, para que tú digas y desees que sean hijos en Torá, lo primero que tienes que hacer es enseñarle a ser un buen hospedador. Es ahí en donde tenemos el ejemplo de otro de nuestros patriarcas, que es Abraham, que se caracterizaba mucho por esto. Por lo tanto, es ahí en donde tú estás dando a entender y enseñando a tu hijo el hecho de la bondad, el hecho de poder compartir lo que tiene, no ser egoísta y que todo lo que está a disposición a tu mano también lo puedas compartir con los demás. Tenemos también, en particular para las hijas, el encendido de velas en Shabbat. Acá nosotros podemos ver de que muchas mujeres, al prender también las velas de Shabbat, oran para tener hijos justos. Así también se hace una oración muy bonita y muy especial. Posteriormente vemos que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que el Eterno te haga como Efraín y como Manasés, porque prácticamente son ejemplos y son diseños perfectos de cómo quisiéramos que la vida de los hijos fuera. Pero insistimos en lo siguiente, ahí también está el aprendizaje. También que tú le puedas enseñar lo que significa el Shabbat, puedas enseñarle lo maravilloso que es el encendido de luminarias, lo que significa, y que ellos también puedan ser partícipes de aquello. Por lo tanto, eso va a generar de que tú puedas guiar la vida de tus hijos y que de esa manera ellos puedan amar el Shabbat y puedan siempre esperarlo con muchas ansias. Aparte de eso, también tenemos el concepto de la bendición de los hijos, lo que le hablaba anteriormente, que también es una oración que se hace en cada Shabbat. Nos encontramos también con el aceite de Hanukkah y se dice de que al momento de encender las candelas de Hanukkah, eso ayuda a tener también hijos justos. Y eso es maravilloso, ¿eh? Entonces, lo que nosotros podemos ver de que muy probablemente esto tiene que ver prácticamente con el hecho de que el aceite en las candelas representa la sabiduría, y así también podemos ver de que las 36 luces de Hanukkah representan prácticamente a la luz de los sabios. Entonces, es acá en donde también nos queremos detener un poco. Ya estamos en el quinto día de Hanukkah y esto nos permite entender aún más cómo la luz de Hanukkah ayuda a que los hijos puedan ser completamente justos. Acá y en este día en particular, en donde estamos pidiendo de que sean hijos completamente apegados a la Torá. Pero recuerda, sí puedes pedir por el milagro, pero también es fundamental lo que tú puedes hacer con tus hijos y así también lo que ellos están viendo de ti. Por lo tanto, el milagro prácticamente es ordenar las cosas. Esta misma petición de milagro
te está llevando a ordenar las cosas, a poner prioridades, qué es lo que estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y qué no estás haciendo. Por lo tanto, esto te va a ayudar a tener una vida mucho más correcta y poder vivir los milagros del Eterno. Y así también ya tenemos lo que es la verajá de un hombre sabio, y eso es maravilloso también, por el hecho de que esto nos permite a nosotros entender de que ayuda al hijo en particular a que siempre se acerque a personas sabias para pedir consejo. Hoy en día en la sociedad tenemos un grave problema de que los hijos le están pidiendo consejo a sus amigos, que son tan inexpertos como ellos. Entonces ahí donde debemos enfocarnos en que también ellos puedan pedir consejos correctos a las personas correctas y que puedan tener un alto grado también de sabiduría. Por lo tanto, en este quinto día, pidamos por el milagro de las mujeres, pidan las mujeres de tener a esposos en la Torá y también los padres que puedan tener hijos apegados a la Torá. Y también esposos, pedir por esposas que puedan estar en la Torá. Pero recuerde lo siguiente, no solamente se trata de una oración de milagro, sino que se trata también de que tú puedas llevar acciones que te ayuden prácticamente a ver los resultados mucho más rápido. Que el Eterno te bendiga.